continuar la serie que comenzamos unas 2 semanas atrás, hablando bajo el tema Descubriendo la Gracia. Y vamos a hablar hoy específicamente bajo el tema Tus obras si importan. Y vimos la semana pasada un diagrama que usted va a ver en sus pantallas. En este diagrama nos expresa y nos enseña las diferentes relaciones que la gracia de Dios tiene con nuestra justificación, con la ley, con la obra. Y también, ¿verdad? Vamos a estar hablando más adelante la importancia y la relación que tiene la gracia sustentadora de Dios con la gracia salvadora de Dios. Posiblemente hoy y el domingo que viene voy a estar hablando sobre el juicio del tribunal de Cristo. Específicamente eso se refiere a los creyentes. Hoy estaremos viendo lo que la Biblia dice con respecto a las obras, y la semana que viene estudiaremos unas 5 coronas que la Biblia menciona que nosotros como hijos de Dios podemos tener acceso a ella si hacemos las obras de acuerdo a la manera en que Dios realmente nos ha llamado a hacer. Ahora vamos a resumir y definir lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia significa un regalo gratuito e inmerecido concedido por Dios para salvar a la humanidad. Por eso dice la palabra en Tito 2:11, en verdad Dios ha manifestado toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y por eso hemos estado hablando, hermano, que la salvación no es por obras, sino que es a través de la gracia mediante la fe en Jesucristo. De hecho, fue el apóstol Pablo quien dijo en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 8, él dijo, porque por gracia ustedes han sido salvados. No serán, la palabra declara, han sido salvados mediante la fe. Después dice, esto no procede de vosotros, de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Ahora, cuando leemos nosotros esto, podemos tener el peligro de enfatizar demasiado la gracia y olvidarnos de las obras. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. De hecho, lo interesante de esto es que Pablo no se detuvo ahí cuando estaba hablando de la gracia. Porque mucha gente se enfoca en la gracia e ignora las obras que Dios demanda de nosotros. Pero yo quiero que usted observe que cuando Pablo dice que es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte, lo próximo que Pablo dice es el versículo 10 de ese mismo capítulo de Efesios capítulo 2. Él dice, porque somos hechura suya, o sea, creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces Pablo dice, no quiero que ignoren el hecho de que sean salvos por la gracia mediante la fe. No significa que las obras no importan. Por el contrario, Dios nos ha creado en Cristo Jesús, nos ha hecho nuevas criaturas para buenas obras. Después dice, la cual Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, ya Dios tiene un plan. Dios ha diseñado un plan, Dios tiene unas expectativas que requieren que tú, en agradecimiento por tu salvación, que es por gracia, ejecutes ciertas acciones y hagas ciertas obras para hacer expandir el reino del Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia es enfática que no seremos juzgados para salvación, sino que seremos juzgados para recibir recompensas. Por eso el enfoque de hoy, como le dije, es ese. Nosotros somos creados para buenas obras, y nuestras obras sí importan. De hecho, entre las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender al cielo, de hecho en Apocalipsis, ya Dios estaba bendecido, la palabra declara en Apocalipsis 22:12, pero esas son las últimas palabras redactadas en la Biblia. Dice, he aquí yo vengo pronto. Esto es Jesús hablando. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Y le quiero dar un reto. En lo que va del mensaje, mientras yo termine el mensaje, yo quiero que usted esté atento a esta frase: a cada uno, a cada uno. Porque usted va a ver que repetidas veces Dios no viene a juzgarnos por las obras de manera colectiva. El juicio de Dios para obras es de manera individual. Y por eso constantemente usted va a escuchar hoy a través de las escrituras la frase a cada uno. Porque Dios está atento a lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. O también podríamos decir, Dios está atento a lo que cada uno de nosotros no estamos haciendo.
Ahora, la Biblia es clara. Jesús dice: yo vengo con mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. De hecho, Jesús hablando mientras estuvo en la tierra, en Mateo 16, 27, él dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará, aquí está la frase de nuevo, a cada uno conforme a sus obras. Dile a tu hermano: Jesús te va a pagar conforme a tus obras. Ay, ay, ay. Ahora, ¿por qué no hace esto? Dile a este hermano, dile a ti mismo: Dios te va a juzgar de acuerdo a tus obras. Como que no es tan fácil decirlo aquí, ¿no? Es más fácil decir al hermanito. Pero la verdad es que Dios va a juzgarnos de acuerdo a nuestras obras. Ahora, algo muy interesante en la Biblia es que la gente piensa que Dios es como nosotros, que Dios se olvida de las cosas que hacemos. Pero la palabra enseña que Dios no es ni injusto, ni tampoco es olvidadizo. Dios se acuerda de las obras que nosotros hacemos. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 10, él dijo estas palabras: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora quiero detenerme en esta frase, porque Dios no es injusto. ¿Será justo que usted trabaje en el trabajo que usted está trabajando, digamos secularmente, la profesión que usted ejerce, y usted sea fiel, llegue temprano, se vaya tarde, trabaje el doble, traiga mayores ganancias al negocio, y sin embargo su jefe decide pagarle el doble a la persona que es una vaga y no hace nada? ¿Cómo usted se sentiría? Le garantizo que la primera frase que usted diría es un malagradecido y un injusto. ¿Cierto? Porque no es justo. It is not fair. How can that be possible? Well, let me tell you, our Heavenly Father also is a righteous person. Nuestro Padre Celestial también es un Dios justo y no va a tratar ni a recompensar igual a aquellos que trabajan mucho con aquellos que casi no trabajan. Y hoy parece: ay, pastor, a mí no me importa después que yo llegue al cielo y sea salvo. Déjame decirte, vas a aprender hoy algo muy importante: que el día del juicio, parado frente al tribunal de Cristo, ese día no solamente te va a importar, pero va a ser un momento de vergüenza tan grande que la palabra dice que muchos se apartarán del Señor avergonzados. Y por eso yo tengo esta comisión de parte del Espíritu hoy de hablarte de la importancia de que hagas obras dignas para el Señor. No para salvación, sino para la expansión del reino, para traer gloria y honra a aquel que te compró con su sangre. La palabra declara que tú y yo no nos pertenecemos. Hemos sido comprados con precio de sangre, no con oro ni con plata, con precio de sangre. Le costó la vida a nuestro Salvador. Y por eso Él tiene todo derecho de exigirnos que produzcamos obras, porque para eso fuimos creados en Cristo Jesús. Ahora, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Después dice: y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Pero Dios, ¿cuándo mostré trabajo de amor hacia tu nombre, Jesús? ¿Cuándo? Lo explica el autor, dice: habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Cuando tú sirves a tu hermano, a tu hermana, cuando tú sirves a los santos de la iglesia, la palabra declara, hermano, que Dios está atento a tus acciones. Y cuando haces ese trabajo, y me gusta la palabra que usa el autor de Hebreos, y el trabajo de amor. Porque sí es importante cómo hacemos el trabajo. O que tu esposa dice: por favor, yo quiero que tú saques la basura, quiero que me limpies el piso. Y tú, con una cara de pocos amigos, lo haces torciendo tus dientes. Y de vez en cuando dices 2 o 3 cositas que se te zafan, que no debes decir. ¿Cómo tú crees que tu esposa se va a sentir? Ay, un testigo. Me parece que la voz de la experiencia acaba de gritar: Pablo, ¿por qué? No, mentira. Pórtate bien, hermano Pablo. Gloria a Dios. Pero Dios está atento. De hecho, no solamente Dios está atento y está viendo las obras que estamos haciendo, pero el libro de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 12, versículo 14, Salomón dijo estas palabras. Él dijo: Dios nos juzgará por las cosas que hagamos el domingo.
Ay, perdón, no fue eso lo que dice la palabra. No, Salomón no dijo, Dios nos juzgará por las veces que venimos a la iglesia el domingo. Salomón dijo, inspirado por el Espíritu, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Aquí viene algo importante, incluso la que hayamos hecho en secreto. Después dice, sea bueno o sea malo. En otras palabras, hay cosas que hacemos en secreto que no son buenas. Dios va a juzgarnos por las cosas que no son buenas que hacemos en secreto. Pero mi enfoque hoy no es ese. Mi enfoque es hablar de las cosas que algunas personas hacen en secreto que son buenas, pero que la iglesia, que el pastor, que el líder desconocen. Y como desconoce, pues no sabemos lo que la persona está haciendo. Entonces, cuando estoy hablando necesariamente de hacer obras para el reino y ser recompensado por las obras, no me estoy refiriendo solamente a lo que hacemos dentro de las cuatro paredes de este templo. Por supuesto que ese es el ministerio de algunos de nosotros. Y vamos a ser juzgados no solamente por lo que hacemos, sino con el amor que lo hacemos y con la calidad que lo hacemos. Pero también es cierto que Dios va a juzgar y en el cielo van a haber una gran sorpresa para mucha gente que no se dieron cuenta que alguien de la iglesia estaba haciendo unas obras hermosas fuera de las cuatro paredes del templo. Y allí de manera lo que estaba oculto y secreto, Dios lo saca y le da una recompensa pública a esa persona. Y la gente dirá de la iglesia Senda, ¿que la hermana Natalia hizo qué? ¿Cuándo yo no la vi? Porque lo estaba haciendo no para que tú lo vieras, sino por amor a aquel que lo salvó. Hay obras secretas que Dios va a revelar y Dios va a traer recompensas hermosas. Vamos a ser honestos, a veces como que nos gusta hablar de lo que hacemos, se nos dificulta decir los secretos, de momento sacamos la patita para que se nos vea. Yo lo hice, it was me. Pero vamos a ver más adelante la actitud con que Dios espera que hagamos las buenas obras. De hecho, si usted mira en Mateo capítulo 6, Jesús habló sobre esto, sobre la importancia de las obras y de hacerlas con la motivación correcta. Jesús estaba hablando específicamente de que Dios estaba registrando toda obra que el ser humano estaba haciendo. Y Jesús lo puso de esta manera en Mateo capítulo 6. Jesús dijo, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no le dará ninguna recompensa. Entonces Jesús está diciendo, cuidado que no canceles tu recompensa. Porque el problema no fue lo que hiciste, fue la motivación con que lo hiciste. Y Jesús está diciendo, cuando haces buenas obras, intencionalmente para que la gente lo vea, porque hay momentos que tienes que hacer buenas obras y la gente va a ver. Pero eso no es tu culpa, tuviste que hacerlo. Pero no estás publicándolo para que la gente te vea y te aplauda. Si esa es la motivación, la palabra declara que lamentablemente cuando eso ocurre, nuestro Padre que está en los cielos no nos dará ninguna recompensa. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos las cosas delante de los hombres para llamar la atención. De hecho, en versículo 2 Jesús dice, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. De hecho, la tradición dice que ellos tenían ciertas horas para orar. Y cuando esta gente extremadamente religiosa oraba, muchos de ellos iban intencionalmente a la hora bien cercana de la oración. Iban caminando y buscaban un lugar público para que la hora de orar llegara al lugar público. Se paraban, levantaban sus manos y oraban en voz alta. Para que todo el mundo viera, oh, qué espiritual. Qué hombre reverente. Qué hombre temeroso de Dios. Sin embargo, no era otra cosa que simplemente una acción externa para que la gente dijera, qué espiritual, qué bueno es. Pero Dios no quiere que actuemos así. Por eso dice, por eso cuando le des a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. En el tiempo de antes había un alfolí y había unos cántaros grandes donde la gente, recuerda, no se usaba dólares como ahora, eran monedas. Entonces, para los necesitados había un cántaro, la gente echaba las monedas en ese cántaro para ayudar a la gente necesitada.
Y muchos de ellos, en vez de esperar el momento oportuno, esperaban que estuviera el lugar completamente repleto. Y venían con sus ofrendas y las ramaban. No, que la levantaban bien alto para que hiciera mucho ruido. Y la gente viera las obras que estaba haciendo. Jesús dijo, esas personas ya tienen su recompensa, el aplauso del ser humano. Pero nunca tendrán el aplauso del Cristo resucitado. Ahora, ¿cómo es que tenemos que hacerlo? Versículo 3 de Mateo 6, Jesús sigue hablando, dice estas palabras. Más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto. Aquí viene la parte importante. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. De hecho hay una versión que dice te recompensará en público. Lo que está dando a entender es que cuando hacemos las cosas con la motivación correcta para agradar a Dios, Dios lo está viendo y Dios no se va a olvidar de lo que hiciste. Es posible que el pastor nunca se entere, es posible que el comité de benevolencia no lo sepa. Hace un par de semanas recibí una llamada y no quiero juzgar a la persona porque no tengo todos los detalles, pero me llamó la atención que alguien me llamó para decirme que quería ayudar a un miembro de mi iglesia. Esa persona no es miembro de la iglesia. Y la primera pregunta que yo me hice es ¿por qué quiere que yo me entere que quiere ayudar a un miembro de mi congregación? Cuando la Biblia dice que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la mano derecha, ¿por qué no pudo simplemente ayudarle? Algunos dirán, pastores, que eso es ética. No, eso no es ética, es bíblico ayudar a alguien sin decírselo a nadie. Eso es ética y eso es Biblia, palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces nuestra motivación es darnos entrada con una agenda escondida. Pero Dios quiere que cuando nosotros vayamos a hacer una obra para un necesitado, no lo publiquemos. Sencillamente hagámoslo para el Señor, con amor para esa persona, pero para el Señor, porque Dios ve lo que tú estás haciendo en secreto y en su tiempo. De hecho, el día específico, cuando venga el juicio del tribunal de Cristo y tú y yo estemos parados ante de Jesús, el Rey, el juez, ese día Él lo va a sacar a la luz. No ante un grupo, ante una multitud de personas. Entonces ese día todos allí van a estar ¡woo! ¿Tú quieres un poquito de aplauso o quieres muchos aplausos? Entonces reserva en secreto lo que estás haciendo para que el día del juicio tú recibas los aplausos que realmente son dignos, el reconocimiento de nuestro Rey y de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué yo hablo de las obras secretas o las obras que hacemos cuando nadie nos ve? Porque a menudo juzgamos a la gente diciendo esa persona no hace nada para el Señor. Porque no vemos cuando la persona lo hace. Por eso dije al principio que lo importante no es solamente lo que haces dentro de los ministerios de la iglesia para administrar a la iglesia, sino también lo que haces en privado a un miembro de la iglesia o a alguien de la comunidad que nadie en la iglesia te está viendo. ¿Por qué? Porque cuando tú miras lo que la palabra enseña, Romanos 14, Pablo tocó este tema también. Lo tocó Jesús, lo tocó Pablo, Juan en primera Juan habla un poco sobre esto, porque era algo que era sumamente importante, pero Dios quería que lo hiciéramos de la manera correcta. Por eso Pablo dice en Romanos 14, versículo 10 y luego el versículo 12, él dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? Ese no hace nada para el Señor. How do you know? Are you walking 24/7 with him or with her? ¿Estás caminando 24 horas al día, 7 días a la semana con él y con ella para que tú sepas lo que hace? Por eso Pablo dice, ¿por qué? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Que ese hermano lo que hace es insignificante, eso es poquito, eso no tiene. Lo que yo hago sí, yo sí que hago muchas cosas buenas. Pregúntale al pastor todo lo que yo hago, por eso corro a decirle todo lo que hago. ¿Te das cuenta lo diferente que es? La Biblia es clara. No juzgues. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? En otras palabras, Pablo estaba preocupado que algunas personas estaban alabando a aquellos que tenían más visibilidad, que parecía que eran más relevantes, más importantes, y menospreciaban a algunas personas que lo que hacían parecía no tan importante. Algunos dicen, no, pero trabajar en Senda Kids, allí nadie me ve, pastor ni se entera. Trabajar en el nursery, nadie sabe eso. Yo quiero estar en un puesto público, cantando en la música, que todo el mundo me vea. Is that really what Jesus wants you to do?
Jesús quiere que hagamos las cosas con la motivación correcta. Después dice Pablo, cuando habla, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y después dice el versículo 12, así que cada uno, ¿se acuerda la frase? Cada uno. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas ¿de quién? ¿De la obra de tu hermano? Cada uno tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Dios no te va a preguntar, dime, ¿qué hizo tu hermano? ¿Qué hizo tu hermana? No, he's not. Porque él ya sabe lo que hizo tu hermano. La pregunta va a ser, ¿qué hiciste tú? Con tu don, tu talento, tu tiempo, tus recursos. ¿Qué hiciste cuando viste a tu hermano en necesidad y no lo ayudaste? ¿Qué hiciste cuando pasaste por la calle y viste a un homeless y te pidió de comer y le pasaste por de lado y lo ignoraste y no te detuviste a comprarle una comida? Eso es lo que Dios está viendo. Y tenemos que ser, hermano, muy entendidos de que no somos llamados a juzgar y a menospreciar. Nuestro enfoque no debe estar en nuestro hermano, en nuestra hermana. Nuestro enfoque debe estar en nosotros, en las obras que hacemos, porque ese día, aunque es posible que haya mucha gente a tu alrededor, multitudes de personas, ese día tu conversación va a ser con Jesús. You're going to zone out from everybody. You're going to be in front of the judge, which is Jesus. And that day you're going to be able to explain what you did and what you didn't do. Ese es el día que tenemos que explicarle al Señor qué hicimos. De hecho, quiero también añadir algo diferente. Si lo que acabo de decir es cierto, también es cierto que no todo el que hace obra está recibiendo un aplauso del Señor. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, Pablo lo explica. Vea conmigo lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo del versículo 5, perdón, o versículo 1 si no me equivoco. 1 Corintios capítulo 4 dice así: no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno, ahí viene la frase de nuevo, recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enfatizando? No juzguemos nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no somos omniscientes, ni tampoco omnipresentes para saber y estar en el momento que la gente ha hecho las obras. Después dice, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto, aquí viene la parte importante, las intenciones. En otras palabras, Dios va a juzgar no solo la obra, sino las intenciones con que hacemos las obras. Lo que significa, es posible que tú seas de los que te estás esmerando con todo tu corazón y haciendo muchas obras, de hecho buenas obras. La pregunta es, what is motivating you? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué lo haces? Y sabe, honestamente, solo tú lo sabes. Nadie más, porque yo lo puedo ver tu corazón, Dios sí. Y por eso dice la palabra, no juzguemos, tengamos mucho cuidado con alabar y también con menospreciar. Porque en el día del juicio, escúchame claro, van a haber gente que tú y yo no alabamos, que Dios va a alabar. Pero también van a haber gente que tú y yo estábamos así sorprendidos, y en el día del juicio Dios no lo va a alabar. Y nos vamos a quedar sorprendidos de que eso sea cierto. Ahora vamos a ver más adelante cómo es que Dios determina quién recibe alabanza y quién no. Ahora, lo importante es que nos acordemos que no solamente somos llamados a hacer obras, pero hay que hacerlas con la motivación o con la intención correcta. ¿Okay? De hecho, mira cómo Juan lo pone en 1 de Juan capítulo 2 versículo 28. Juan dice, ahora hijitos. No le está hablando a los incrédulos, esto es para los cristianos. Juan le dice, ahora hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para cuando se manifieste Jesús, o sea, cuando Jesús venga en su venida, tengamos confianza. Después añade, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿cómo? Avergonzado. En otras palabras, van a haber cristianos que a pesar de que van a ser salvos,
el día en que vengan en el juicio frente del tribunal de Cristo, van a alejarse de Jesús por ese momento avergonzados. Pero pastor, yo pensaba que en el cielo no había llanto, ni tristeza, ni dolor. Sí, eso viene después, pero llega un momento donde todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y ese día sí va a haber llanto. De hecho, en Mateo, cuando Jesús se refiere a algunos que estaban en la iglesia, que eran incrédulos, Mateo dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando usted lea la parábola de los talentos, se va a dar cuenta que algunos de ellos, el que no produjo nada, dice, a él echarlo fuera, a las tinieblas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermano, esto es un mensaje que debe cautivar su corazón y debe hacerlo reflexionar. Porque si usted simplemente viene los domingos a la iglesia y alaba al Señor y de vez en cuando echa una limosna y no hace nada para el reino de Dios en la iglesia o fuera de la iglesia, ese día usted va a sufrir pérdidas. Y ese día se va a acordar del mensaje. De hecho, yo creo en mi corazón que Dios va a usar momentos como estos y va a permitir un videíto que salga de momento. El pastor te lo dijo, pero ignoraste las palabras del pastor. Y no porque yo lo haya dicho, él lo dice la palabra. Yo siempre soy un mensajero de lo que ya Dios escribió. Y estoy aquí tratando de hacerte entender que tus obras importan. Y tienes que tomar acción y hacer lo que Dios te está llamando a hacer para que el día del juicio no vayas a pasar vergüenza frente al Señor. Ahora, si usted se está preguntando por qué es que se le llama el tribunal de Cristo, eso viene una frase que Pablo utiliza en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 10. Pablo dijo estas palabras: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos, eso significa cada uno, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Después dice, ¿para qué? Para que cada uno, ¿se dio cuenta de la frase? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene una cita con Dios. And today you may say, as long as I'm saved, I don't really care. Let me say, that day you're going to change your mind. Es posible que usted dirá, después que yo sea salvo realmente no importa. Ese día tu mente va a cambiar. Porque la palabra es clara. La exhortación que Pablo nos hace, por tanto, procuremos. Cuando dice procuremos, hay otra versión que dice, nos empeñemos en agradarle. Procurar significa, escuche esto, esforzarte seriamente por hacer algo. Es hacer algo, o eso que estás haciendo, tu número uno objetivo. Cuando dice serle agradables y procurarle serle agradable, significa un esfuerzo serio por lograr una meta. Yo creo que Jesús nos va a preguntar, ¿cuánto te esforzaste? Porque a veces hacemos cosas básicas, sencillas, pero Dios está buscando. Pablo decía, tenemos que esforzarnos para hacerle agradable. ¿Por qué? Porque déjame decirte, tu Señor se esforzó. Tu Señor estaba en un trono de gloria, aleluya, ante la presencia del Padre. Se renunció a sus derechos, descendió del cielo, se hizo hombre, se humilló y tomó forma de siervo para que tú fueras salvo. Y lo menos que tú y yo podemos hacer en agradecimiento al sacrificio del Rey de Jesucristo es servirle con esmero y con esfuerzo, aleluya. Mi corazón se parte cuando como iglesia somos indiferentes a lo que la palabra dice. No entendemos el costo del sacrificio. Abusamos de la gracia de Dios porque no hacemos obra ninguna en agradecimiento a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tristemente se estima que solamente el 20% de las iglesias, de los miembros, hacen el 80% del trabajo. Y yo doy gloria a Dios que en esta iglesia realmente esa estadística no es cierta. Aquí hay mucho más personas que están comprometidas haciendo obra, y gloria a Dios por eso. Pero sé en mi corazón que todavía hay varias personas, o un % también alto de personas, que están haciendo lo mínimo por el Señor. Y tienes que entender que Jesús lo dio todo. He gave everything for you. And that's why one day He's going to call you into His presence to find out how much you gave to Him. Pablo dice, procuremos serle agradables.
Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Déjame decirte, cuando estés en el cielo no hay oportunidad para recibir realmente recompensa por tus obras. It is now. Es ahora. Mientras tengas aliento de vida, que tienes la oportunidad de servir y acumular tus recompensas para el cielo. Ahora escuche como Pablo dice el versículo 11 de ese mismo capítulo, 2 Corintios 5. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor. En otras palabras, Pablo dice, sabiendo que algún día tengo que pararme ante el tribunal de Jesús, el juez. Porque déjame decirte, a menudo podemos engañar a nuestro esposo, nuestra esposa, al pastor, al líder. Pero déjame decirte, a Jesús nadie lo engaña. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y no solamente eso, la palabra dice que Él está llevando cuenta. Él no ignora, ni es injusto, ni olvida ninguna de tus obras. Eso significa que de alguna manera Dios tiene un libro. De hecho, la semana que viene vamos a hablar de un libro que Dios tiene. Y cuando hablemos sobre el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para los que no aceptaron a Jesús como su Salvador. La Biblia dice que se sacó un libro, que es el libro de la vida, y los nombres que no estuvieron escritos en ese libro serán juzgados por sus obras para condenación. Y dice la palabra, y se abrieron otros libros refiriéndose al libro donde Dios estaba documentando las obras de esa persona. Porque si es cierto que no es justo que Dios recompense igual al cristiano, tampoco es justo que Dios castigue igualmente al inconverso que hace menos cosas malas que otro. Y usted va a ver que eso es bíblico, se lo voy a probar por la Biblia de aquí a 2 semanas. Ahora, Dios está atento, tomando nota de las cosas que nosotros sí hacemos para el Señor. Cada uno recibirá su recompensa. Conociendo pues el temor del Señor, Pablo dice, persuadimos a los hombres. Si Pablo dice, yo tengo la convicción, y esa es la convicción de mi corazón y mi llamado hoy, convencerlos a ustedes, por lo menos ponerle la verdad para que el Espíritu Santo pueda traer convicción a su corazón. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. Pablo decía, ustedes saben cuán arduo yo trabajo. De hecho, Pablo decía en muchas ocasiones, yo pudiendo recibir la ayuda económica de ustedes, no lo hago. Y Pablo trabajaba secularmente para que no hablaran mal de él. Y por eso constantemente Pablo alababa a las iglesias que hacían buenas obras para ayudar a otros creyentes. Ahora, si usted va a 1 Corintios, en 1 Corintios Pablo habla sobre el mismo tema. Lo trató en su segunda carta, también lo trató en su primera carta, 1 Corintios 3, versículo 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Cada uno, ¿se dio cuenta? Porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué ocurría en la iglesia de Corintios? En la iglesia de Corintios había personas que decían, bueno, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Pablo. Y estaban dando gloria a las obras de Pablo y a las obras de Apolo. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos siempre alabando un hombre o tratamos de crear grupos. Pablo dice claramente que él plantó y Apolos regó la semilla que Pablo había plantado, pero Dios traía el crecimiento. Y Pablo luego añade, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, toda la gloria y la alabanza la recibe nuestro Señor. De hecho, la semana que viene vamos a ver que hay un propósito cuando recibamos las coronas que Dios tiene para aquellos que se la ganan. Al final vamos a ver cómo en Apocalipsis todos vamos a tomar nuestras coronas y las vamos a poner a los pies de Jesús. He deserves all the glory. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tampoco podemos gloriarlo ni aún de las cosas que hacemos, porque Dios es el que nos da el poder el querer para hacerlo y el poder para llevarlo a cabo. Gloria al nombre de Jesús por eso. Pero Pablo dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cómo es que Pablo te describe a ti y me describe a mí? ¿Cómo es que Pablo describe a los líderes de la iglesia? ¿Cómo es que Pablo se describe a sí mismo y a Apolo? Observa conmigo el versículo 9 y 10 de 1 Corintios 3. Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios,
Después Pablo dice, y vosotros sois edificio de Dios. O sea, como que we are building something. Algo estamos construyendo. Y Pablo llama a la iglesia un edificio. Y después Pablo dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada por Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesús. Dice, y otro edifica encima. Y aquí está la advertencia, pero cada uno, ahí vuelve la palabra de nuevo, pero cada uno mire cómo sobre edifica. He's saying, be careful, the foundation has been laid. It's Jesus Christ who's the foundation, and he's building the church. But you and I are called by God to actually edify on top of that foundation. But be careful how you edify. How are you constructing that? How are you building that? Tengamos cuidado cómo estamos edificando encima de ese fundamento. Después del versículo 11 a 12 Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Aquí Pablo está diciendo que hay diferentes materiales de construcción que construimos sobre el fundamento que es Cristo. We're building the church. Y Pablo está diciendo qué tipo de materiales, en otras palabras, qué tipo de obras estás haciendo, que estás construyendo encima del fundamento que es Cristo. Y Pablo está distinguiendo, está diciendo oro, plata y piedras preciosas. ¿Será el oro más caro que la madera? ¿Algún testigo? ¿Nadie sabe? Por supuesto, ¿no? El oro, la plata y las piedras preciosas son más caras que la madera, que la hojarasca y que el heno. Y también son más duraderas. Cuesta más construir algo con oro que con madera, pero queda más hermoso y dura más. De hecho, cuando hay un fuego, yo soy químico, en el laboratorio nos enseñaron que nosotros no podemos hacer desaparecer los metales. You can burn it, it won't. Pero le pone fuego a la madera, al heno, a la hojarasca y se quema inmediatamente. Pero los metales preciosos permanecen. Por eso cuando una planta de tratamiento trata un compuesto químico, cuando el agua que usted se bebe la mandan allá, ellos recogen todos los sólidos que son metales y lo envían a un landfill, porque no se pueden destruir. Y así ocurre también en términos espirituales. Dios está diciendo, ten cuidado con qué estás construyendo. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué tipo de material están construidas las obras con que tú estás haciendo? Hay oro, hay plata, hay piedras preciosas, o hay madera, hay heno y hojarasca. Déjeme decirle esto, es más fácil hacer algo grande con hojarasca, porque no pesa, ¿cierto? ¿Verdad que no es lo mismo cargar un saco de metal o una barra de metal como un saco de hojas? Tú puedes cargar con tu hojita, mire, para que vean todos mis hermanitos, qué hojitas lindas, tengo muchas, es más, otro acá, llevo 2 y todo el mundo está viendo las obras de hojarasca que tengo. Well, let me tell you something, that day, el día del juicio, Dios te va a decir, come on, bring them on, lay them over the fire, ponlos sobre el fuego. Y ese día vamos a ver cuán valioso fue cargar con sacos de hojarasca. Observa lo que dice la palabra. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? El día del juicio del tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada. No podemos ver la obra, no se revela la obra, no sabemos de qué está hecha, porque tú y yo no tenemos los ojos que Dios tiene. Pero dice la palabra, pues por el fuego será revelada. Y la obra ¿de quién? De cada uno, cual sea, el fuego la probará. En otras palabras, la cantidad de las obras es importante, pero la calidad de las obras también. Porque a veces nos enfocamos en mucha cantidad, en sacos de hojarasca y de heno. Y le podemos cargar 4 o 5 porque no pesa mucho. Pero el día del juicio Dios está más interesado en la calidad que en la cantidad, aunque la cantidad es importante. Dios le interesa la cantidad y también la calidad de nuestras obras.
Y por eso la palabra declara de una manera muy enfática que la obra de cada uno será manifiesta, pues por el fuego será revelada. Y luego la obra de cada uno será pasada por el fuego para determinar cuán buena o cuán mala era la obra. We don't have that type of fire here. Yo quisiera tener esos ojos que tiene Superman, ¿verdad? Para poder ver las obras y quemar esas hojarascas, Señor, quema la hojarasca, pero Dios no me llamó a hacer eso. De hecho, Dios me dijo, no juzgues, porque tú no sabes lo que está haciendo allá afuera. Ahora déjame decirte, ese día no es a mí que le tiene que dar cuenta, es a Jesús. Él sí te va a juzgar, Él sí sabe si hay oro, piedras preciosas, plata, o si hay madera, heno y hojarasca. Yo creo en mi corazón que no está mal construir algo de madera, porque la madera tampoco es barata. Pero yo creo en mi corazón que Dios está interesado en que construyamos cosas que perduran. Porque por más cara que sea la caoba, se va a quemar y va a desaparecer. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas perduran por la eternidad. Por eso cuando usted mira la palabra, Pablo sigue hablando en el versículo 14 y 15 de 1 Corintios 3, y él dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permanece. Ahora, si la obra de alguno se quemare, di conmigo, sufrirá pérdida. ¿Te das cuenta? ¿A cuánto les gusta perder? Mi esposa me dijo ayer a mí que a mí nunca me gusta perder. Otro día le explico el contexto. El contexto era que nuestra hermana Melanie ayer reveló que va a tener una niña. Y todos nosotros tuvimos que tratar de adivinar, y los adivinos no entran al cielo, si era varón o niña. Yo dije que iba a ser varón y salió niña, así que ya usted sabe. Mi esposa siempre está correcta porque ella dijo que era niña. Pero bueno, no podemos, ¿verdad? A veces nos equivocamos, a veces queremos estar correctos, pero no siempre estamos correctos. Yo a veces estoy equivocado. Me he equivocado una vez, no mentira. El fuego va a revelar la obra de cada uno. Ahora, lo importante de esto es lo que Pablo explica en el versículo 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora, escuche esto. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, Pablo está diciendo, las obras determinarán tu recompensa, no tu salvación. Y por eso hemos estado enfatizando las últimas semanas que somos salvos por la gracia a través de la fe. Porque las obras no pueden salvarnos. Sin embargo, las obras sí van a determinar nuestra posición en el cielo. Nuestras obras van a determinar también, hermano, el tipo de recompensa que tendremos en el cielo. Yo no sé usted, pero a mí personalmente me gusta que me recompensen. Cuando yo estudiaba en la high school, me sacrifiqué mucho para tener muy buenas notas. Porque yo quería que el día de mi graduación tuviera el alto honor. Para mí era un honor, era un orgullo, si puedo usar la palabra. Pero me lo gané, trabajé fuerte estudiando. Y si somos honestos, a todos nos gustan que nos recompensen. De hecho, es justo recompensar. Dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar e ignorar las obras que hacemos. Y Dios va a recompensar, porque Dios es justo, Dios va a recompensar a las personas. Ahora, lo que sí es importante que usted entienda, hermano, que no importa cuántas obras usted haga, esto no está hablando de salvación, porque la salvación no es por obra para que el hombre no se gloríe, no se jacte, sino por la gracia mediante la fe. Y dijimos que la gracia de Dios es la mano de Dios que desciende, te ofrece salvación, y la fe es la mano tuya que toma la mano de Dios para ser salvo. Por eso Jesús es que recibe toda gloria y honra. Sin embargo, nuestras obras sí importan. Y vamos a ser recompensados o avergonzados de acuerdo a las obras que nosotros hayamos hecho. Entonces podríamos decir que nuestra fe determina dónde pasamos la eternidad. En otras palabras, si escuchaste el mensaje de salvación, lo que Jesús hizo por ti en la cruz, y por fe lo aceptaste, vas a pasar a vivir por la eternidad con el Señor. Si lo rechazas, vas a pasar la eternidad apartado del Señor en el infierno. Pero
Después dice claramente que nuestro creer determina dónde pasamos la eternidad, pero nuestro comportamiento, nuestras obras determina cómo pasamos la eternidad. Las recompensas y de hecho los grados de responsabilidad. Jesús habló un poquito sobre esto, porque la gente piensa, después que sea salvo, de hecho le voy a decir que a veces cuando no caminaba yo con el Señor muy bien, yo decía, ay Señor, qué bueno que por lo menos soy salvo. Pero qué ignorante yo estaba, porque Dios estaba tomando nota. Y yo sé, pastor, qué mal me siento. Pues, déjeme decirle, Dios te da una nueva oportunidad. Tú no puedes cambiar las pérdidas que ya tuviste. La pregunta es, ¿vas a ganar? ¿Vas a comenzar las cosas bien? Mi compañero de trabajo pasó una crisis financiera y tenía casi $1 millón, los perdió todo, absolutamente todo. Y a la edad de unos 45 años comenzó de nuevo y hoy ha sobrepasado $1 millón, habiendo perdido todo, porque tomó la determinación de comenzar a hacer las cosas correctamente. Y en términos espirituales exactamente lo mismo. No podemos pasar el resto de la vida lamentándonos por lo que no hemos hecho. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy que escuchaste y que Dios te habló por su palabra y que reconoces que las obras sí importan? Esa es la pregunta y eso es lo que tenemos que decidir. Jesús está hablando en Mateo 6, versículo 19, él dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín o el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Después dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Mi pregunta es, ¿estará Jesús diciendo la verdad? ¿Cierto? ¿O Jesús mintió? Jesús está diciendo, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Él dice, acumulen los tesoros en el cielo. Mi pregunta es, ¿para qué yo necesito tener tesoros en el cielo? Hay un pastor muy conocido, Robert Morris de Gateway Church en Texas, y él hablaba sobre esto. Él decía que él entiende que estamos preparando nuestra cuenta de banco aquí en la tierra para poder ejercer en el cielo. Y él tiene la convicción en su corazón que este pasaje habla de que Dios realmente está mirando la forma que hacemos las cosas y en el cielo tendremos cuentas bancarias. A lo mejor no como la tenemos aquí, pero donde Dios va realmente a recompensar, donde nuestro estilo de vida de alguna manera va a recibir una recompensa diferente a las otras personas. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y de hecho la semana que viene le voy a hablar sobre las 5 coronas para que usted vea que sí hay diferencia en la forma en que Dios nos recompensa y cómo vamos a pasar la eternidad. Yo no sé si es que la mansión suya va a ser más grande que la mía. I don't know. Pero sí sé una cosa, Dios es justo. Y si Jesús dijo, no acumules tesoros en la tierra, más bien acumula tesoros en el cielo, entonces tiene que haber una razón por la cual Jesús lo dice. Porque aquí en la tierra, ¿qué ocurre? Perdemos. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos ganado y acumulado para nuestro tesoro en el cielo? En Mateo capítulo 25, versículo 23, y con esto voy a concluir. Jesús hablando de la parábola de los talentos, él dijo, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Jesús estaba hablando de una parábola donde había un amo que le entregó 5 talentos a una persona, 2 talentos a otra y 1 talento a una sola persona. Y al tiempo los regresó para ver qué habían hecho con los talentos que le había entregado. El de 5 dice la palabra, multiplicó y obtuvo otros 5. El de 2 multiplicó, invirtió y sacó otros 2. Y el de 1 dijo, oh, Señor, yo sabía que era un poquito tacaño. Y por temor a ti, pues guardé el 1 para no perderlo. Y la palabra dice que Dios lo juzgó, el amo lo juzgó. Y le quitó ese talento y se lo dio al que tenía más. ¿Por qué? Porque el que tenía más estaba haciendo inversión y haciendo una obra más grande. Y él quería tener algo que fuera de bendición para su reino. Y déjame decirte, cuando la Biblia habla sobre esto, lo que Jesús está tratando de decir es que tu fidelidad en la tierra determinará tu responsabilidad en el cielo. Jesús le dijo, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero hacer una pregunta. Si usted tiene un negocio aquí en la tierra y tiene 2 empleados, un empleado es responsable, es un trabajador arduo y produce y multiplica lo que usted le da. Cuando llega el momento de darle más a los empleados para que inviertan,
¿Usted le va a dar a él o le va a dar al que no hizo nada? ¿Alguno honesto? El sentido común nos dice, le vamos a dar al que invirtió y trajo ganancia. ¿Usted cree que en el reino venidero Dios le va a dar a aquellos que no hicieron nada en la tierra para que manejen su reino en el cielo? La palabra dice que los apóstoles se sentarán junto con Jesús para gobernar. Y nosotros, hermanos, seremos reyes y sacerdotes, declara la palabra, y estaremos sirviendo con el Señor por la eternidad. La gente tiene la impresión de que en el cielo estaremos todos así de rodillas, aleluya, gloria, y aplaudiendo todo el tiempo, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. It is not that. It is life abundant. Es una vida abundante sin pecado. Va a haber negocio. Usted va a tener que comer, trabajar. Y otro día hablaremos un poquito más sobre eso. Jesús, ¿sabe lo que Jesús va a hacer? Jesús vino a ganar lo que Satanás le robó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Él vino a restablecer lo que hizo al principio, lo va a hacer, donde no va a haber muerte, ni llanto, ni dolor, sino una comunión íntima con el Dios el Padre. Pero déjame decirte, Adán tuvo que también estar allí, nombrar, participar. Pero tu recompensa va a determinar lo que Dios te da en su reino. You may not care today, but that day you will. Por eso es importante que usted se examine y se pregunte qué está haciendo, qué obra está haciendo. Terminamos con el punto de acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en base a lo que Dios nos ha dicho en esta mañana? Determina servir a Dios con fidelidad y con las motivaciones correctas, sabiendo que tendrás que estar frente al tribunal de Cristo para ser juzgado y recompensado por tus obras. Hoy es un día donde tenemos que determinar servir a Dios con fidelidad y con las motivaciones correctas. Dios te creó para que hagas buenas obras. Y porque Dios te creó para que hagas buenas obras, Él viene a averiguar las obras que hiciste. Él viene a juzgarte por las obras que hiciste. No para castigarte, sino para recompensarte. Y Dios no quiere que tú pase lo que va a pasar a algunas personas, que van a ser pasados por fuego y apenas se van a salvar, pero van a tener grandes pérdidas en ese día. Dice Jesús: he aquí yo vengo con mi galardón conmigo para recompensar a aquellos que han servido. Dios quiere recompensarte. Ponte de pies conmigo. Padre, te doy gracias por tu palabra.